pero no todo es un negocio, ahí mismo viven los propietarios, y el tercer piso es todo un departamento donde se considera casa habitación. Entonces, para términos de cálculo del IVA y poder impactar menos o gravar menos la operación, se eliminó esa parte del edificio y se calculó solamente el costo fraccional, que serían la planta baja y el primer piso, que son los que tienen 6 habitaciones, y la parte de arriba se quedó, o sea, una tercera parte del edificio se quedó fuera de lo que se graba como IVA. Entonces, también ahí es muy interesante que el contador tenga la capacidad y la habilidad de determinar esto, ¿no? Claro. Y en las construcciones tienes otro tipo de deducciones, porque aquí en las construcciones, si tú construiste algo hace 20 años y no lo mantuviste, tu costo es el costo de hace 20 años. Pero si tú en los 20 años le hiciste remodelaciones, le hiciste mejoras, le hiciste arreglos, le hiciste un montón de cosas a tu propiedad y no guardaste los recibos, porque hay gente que no guarda los recibos, hay gente que sí guarda los recibos, tenemos una forma de que se puede hacer un valor, un avalúo historial, en el cual te pueden determinar las mejoras como mejoras de tu propiedad para que no te impacten en la utilidad de la venta. Esto es en los inmuebles comerciales. En los inmuebles habitacionales no existe esto. Anteriormente la gente no guardaba nada de información de las mejoras de su casa porque era exento de impuestos. En la actualidad sí tienes que guardar las mejoras de tu casa porque estás teniendo un costo adicional a tu costo de compra de la propiedad o de tu costo de tu terreno más la construcción. Entonces, las tablas que te está marcando aquí es en base a tu utilidad. Pero ¿cómo puedes bajar la utilidad teniendo más costo? ¿Cómo puedes demostrar ese costo? En la actualidad, la gente va a empezar a guardar los recibos de todas sus mejoras, pero en la historia la mayoría de gente, pues como está exento, ¿para qué guardo papeles? ¿Para qué guardo esto? O hacían muchas cosas sin pagar factura. O sea, el gobierno se ha encargado de que hoy día con la nueva ley la gente empiece a declarar y empiece a demostrar que le metió esto, que le metió el otro, porque de otra manera es una utilidad y te puede llegar a pegar hasta el 35% la utilidad en tu venta. Y si tu costo es muy bajo. ¿Qué pasa cuando quiere la gente meter una factura de la construcción en el momento que está vendiendo porque no tiene las facturas de la construcción? Mira, ¿es válido o es mejor hacer un avalúo? ¿Cómo? Porque el notario también a veces te acepta un avalúo de la casa. Sí, haya avalúo referido al tiempo que lo hiciste, que es un método muy legal y muy transparente que lo puedes hacer. En la cuestión de las facturas tienes que tener mucho cuidado, porque si son facturas apócrifas o son facturas que no cuadran con la información de lo que tienes, el notario te la batea y te dice esto no sirve y esto no esto, y si es muy, ¿cómo se llama? Legal, el notario te pueden hasta demandar los papeles estos que estás metiendo. O sea, tienes que tener mucho cuidado que lo que le estás metiendo es real. Por ejemplo, me ha tocado casos que sí le convino al dueño esperarse un rato para meterle las facturas de las mejoras, porque como dicen, no es lo mismo comerte un huevo por día que comerte 360 huevos en un día. Si tú agarras y le quieres meter una factura de lo que hiciste en 360 días, no te la van a creer. Pero si le metiste cada mes arreglos, lavado de vidrios, o una vez al año, cada 6 meses la pintura o esto, a que si quieres meterle la pintura de 10 años en una factura, no te la van a tomar. Sí, pero caemos en un gran problema, que el que limpia las ventanas no me da factura, que el que la mucama o el que me arregla la plomería no me da factura. Sí, eso va a cambiar. En la nueva ley que están haciendo, están tratando de tasar a toda esa gente que sí te dé la factura.
como actualmente va a ser una deducibilidad para tu... No sé, en México, ¿no? Es que en México aquí sí está- Por eso va a cambiar dentro de 10 años. Está cambiando poco a poco. Porque Actualmente ya hay gente que te da factura por limpiar los vidrios, ya te dan factura por esto. en México, aquí es difícil. Poco a poco. En México no todos lados, o sea, la mayoría tienes que manejar caja chica y pagarlo por afuera porque no tienen ni siquiera registro. Ese es el problema. Por eso es que la gente dice al final, no sabes qué, compro una factura. O que hazme todo el trabajo, yo compro la factura. Pero tienes que tener mucho cuidado. Lo que menos recomiendo hoy día es la factura. Porque si no es legal y no es real, la factura te la pueden batear y te puedes meter en un problema legal muy importante. Actualmente con la cuestión de que la factura te la tienen que mandar digital, tienen que checar que existe, tienen que hacer la transferencia de la cuenta de... Y ahora no se llama factura. Entonces, ahora es CDI. ya actualmente... Por eso es que ya llegaste, todo eso está bien. Todo eso que Si dijiste está bien. todo eso está documentado, pues está bien Todo la eso está factura. Si no está perfectamente documentado, ni te metas porque no te va a servir de nada y Si te va a estamos costar. hablando de facturas, de que es una factura electrónica, que es una empresa que se dedica a lo que quieres tú hacer, porque yo no voy a meter una factura de construcción con una farmacia o con una factura, tiene que ser una factura de construcción donde al señor de la factura se le va a transferir el dinero y se le va a pagar. Ahora, que lo va a sacar el dinero y me lo va a regresar, ese es otro rollo. Y el cómo me lo va a regresar, ese es otro rollo. A lo mejor me lo regresa en efectivo o a lo mejor me lo regresa con otra empresa donde yo le estoy dando un servicio profesional por asimilados a salario, ¿sí? Que yo nada más tengo hasta 400,000 pesos al año para no dar informes de una hacienda que tenga que hacer yo mi declaración anual, ¿sí? Pero no, todo bien, todo bien. Estoy hablando de facturas de comisión, que es un gran problema, porque aquí tienen mucho problema con las comisiones. Yo me he topado con gente que me dice, no, pues yo no tengo factura. ¿Qué madre haces con eso? Ya tiras el negocio, no hay factura. Vamos, tiro el negocio, pues ¿sabes qué? Pues no lo tiro. Yo consigo una factura que le va a costar al otro, consigo una factura y una de dos, o la meto a través de mi empresa o directamente al notario. Así es. Se Sí. acabó, le factura al notario. Este que va a facturar, te factura y no le has dado ningún dinero. Mira, a mí me ha tocado mucho en la cuestión comercial, casi todo es con factura. Es muy difícil vender un inmueble comercial y no dar una factura de comisiones porque la gente recibe dinero, es fiscal, todo, y nos obligan a darles factura. Y me ha topado con colegas que me ayudaron a vender que no tienen factura. Le digo, pues ¿sabes qué? Págale los impuestos a alguien que te pueda dar la factura y que me den una factura a alguien que esté registrado y que tenga sus papeles en orden y todo, porque realmente ya no puedes hacerlo sin factura, si no te pega el ISR a ti. O sea, si tú diste la factura y el otro no te dio su factura y tus ingresos crecen a 1,000,000 de pesos, tienes que pagar el 34%, entonces lo descuentas al que no te da la factura porque alguien lo tiene que pagar. Pero hay un gran problema, porque tú me estás hablando de Mazarín, me estás hablando de Polanco, bueno, ¿y qué pasa con el Nezahualcóyotl? ¿Tú crees que la gente en Nezahualcóyotl se preocupa o se va a preocupar por jalar facturas y tener un archivo? Tienen problemas mucho más grandes. Mucho más Bueno, acá grandes. tenemos problemas severos. Mira, En la venta de un me ha terreno, tocado vender en Peralvillo, en Nezahualcóyotl, en este tipo de lugares. Primero, la tasación de ellos, de sus valores, como son valores más chicos, sí, a menos de que tengan terrenos muy grandes, que también me ha tocado verlo, van a tener que sufrir el mismo problema de pago de impuestos por el ingreso que van a tener, porque en esas zonas... luego ni homoclave tienen, o sea, tienen Mira, me he tardado casi un año en poder concretar porque se tienen que registrar. Ya actualmente ya no te permite el gobierno que sin papeles hagas un movimiento. Me ha tocado varios casos en el último año y medio, 2 años, que el que va a recibir el dinero tiene que abrir cuenta de banco porque tiene que ser depositado en el banco. Tiene que... Con Juan Calcín Tun. ¿Sí? Solo tiene un terreno que está enajenando, no tiene RFC. Y está vendiendo 20 hectáreas
¿Qué te gusta? En Equidad. 3 millones de pesos aquí en Chumpón. ¿Y cómo le va a hacer? Si además ni siquiera sabe hablar español. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces con ese cabrón? No sabe hablar español. No tiene de banco. No está dado de alta en Hacienda. El gobierno le dio un No terreno. existe, pues. No tiene ni CUR. Ok. Y además otra cosa, te Tiene acta de dice, nacimiento. no, a mí papeles no, a mí. Ponme el dinero aquí encima. ¿Por qué? Porque así los acostumbran, y sobre todo en Tulum. No sé si estuviste aquí en 2006, 2007. La gente salía del banco con 800, con 1 millón. Eso me tocó en México y en otros estados. En Tulum no, pero... Entonces tú dices, ¿qué óvole? Porque la gente dice, no, a mí yo quiero ver el dinero. Es que la cuenta de banco, no. Yo quiero ver el dinero. Bueno, en esa época se podía y les dabas el dinero. Me tocó salir con millonadas en efectivo. En la actualidad no era ni siquiera lavado de dinero, era de ventas inmobiliarias, ventas de esto, la gente era muy desconfiada. Hoy día, con la inseguridad que vivimos y con la cuestión de los regulamientos, es casi nulo que te paguen en efectivo. De repente sale uno que otro todavía que te exige, pero ya es fuera de ley, fuera de todo contexto. No. Hasta 500,000 pesos. No sale uno o otro. Pero 500,000 pesos no es nada. O Sí, sea, no es nada. 519 son. Sí, me tocó mucho más de eso ver Sí, aquí lo mismo. Pero eso te enfrentas. Ok, las cosas ya están cambiando y nosotros tenemos que adecuarnos a la ley. A la ley. Si no hay otra cosa. De lo que estamos hablando, de lo que estamos discutiendo es de la ley. Es que de la ley de un par de transacciones últimas nos hemos tardado en concretarlas porque se tienen que registrar. Se han alargado los procesos, se nos han alargado. No, se han alargado porque además tienes que andar viendo el cómo decirle o cómo ahorrarle o cómo bajarle los impuestos al que va a vender. Porque efectivamente el procedimiento es que le saque sus impuestos. Tú le saques sus impuestos, pero yo me encuentro un señor que me dice, oye, este es mi patrimonio, y estos cabrones les he pagado todos los años el predial, y todavía encima quieren que yo les pague, no vendo. Así ha pasado más No del vendo. 80% de las ventas que me han llegado a la mesa, porque al darse cuenta que tienen que pagar esto, no tienen deducciones, no tienen esto, no tienen el otro, no vendo. No vendo. Y en las cuestiones comerciales, si tú te pones a ver, aquí estás hablando de la tasa más alta, 35%, más el 16% de IVA, y el terreno no te lo tasan a menos del 20%. Entonces, si tú estás vendiendo una propiedad de 100 y el terreno costó 20 y son 80 de ingresos, y de 80 tienes que pagar, además del 35% de IVA, de ISR, que son como 26, 27 millones, hablando de millones, 27 millones más el 16% de IVA, estás hablando de otros 16, son 43, 44, te va a costar casi la mitad de la lana. La mitad de la lana, dicen no vendo, y no venden. Últimamente me he topado contra la pared, no venden. ¿Cómo le llaman? Las leyendas callejeras se llaman. Dentro de una leyenda callejera, de leyenda urbana del mundo inmobiliario, dicen que estaba haciendo una operación muy grande.